¿De qué sirve tener tanto conocimiento si no somos capaces de solucionar un problema? Por lo tanto, en el presente video vamos a ver problemas básicos que podemos resolver con respecto a las matemáticas. En muchas ocasiones han preguntado ¿de qué me sirven las matemáticas? O me han planteado incluso este tipo de problemas cuando se van a ver en la realidad. Y es que para poder arreglar problemas complejos usando matemáticas, tenemos primero que todo que ver cómo solucionamos los problemas simples. Y este video es una introducción a ese tipo de problemas usando los números enteros, tanto positivos como negativos. Así que empezamos con este video. En este video entonces vamos a empezar con unos ejemplos bastante simples. Completar el número entero necesario para que se cumpla la igualdad. Quienes ya se manejan en matemáticas me podrían decir, basta con aplicar lo que son las ecuaciones. Sin embargo, uno de los temas que se evalúa el CIMSE, que es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación aquí en Chile, es el manejo de lo que es la recta numérica. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos por la primera recta numérica. Resulta que aquí tenemos el menos 2 más cuánto es igual a 1. En la recta numérica seleccionamos primero que todo el menos 2 y contamos la cantidad de espacios que hay hasta el número 1, que es el resultado. 1, 2, 3. Entonces acá tenemos 3 espacios. Esos 3 espacios van hacia la derecha. Por lo tanto, estamos hablando de un avance en la recta numérica. Y ese avance, o sea que avanza hacia la derecha, nos hace inferir que se trata de un número positivo. Entonces, en número positivo se completa ahí con el 3. Menos 2 más 3 es igual a 1. Ya, pero ¿y qué pasa si avanza hacia la izquierda? Ese es el siguiente ejemplo. Al igual que en el caso anterior, seleccionamos el 1. Y desde ahí contamos los espacios que hay hasta el resultado. 1, 2, 3, 4. Aquí, por lo tanto, tenemos 4 espacios. Y como se avanzó hacia la izquierda, nos hace inferir que estamos hablando de un número negativo. Por lo tanto, más 1 más menos 4 es igual a menos 3. Ojo, que avanza hacia la derecha es positivo y que avanza hacia la izquierda es negativo. Pero eso solo si y solo si aquí en el lado izquierdo el número de operatoria sea un más. Si es un menos, es lo contrario. Ya vamos a ver ejemplos de ello. Entonces, siguiente ejemplo. Menos 4 más cuánto es igual a menos 1. Seleccionamos entonces el menos 4 y contamos los espacios que hay hasta el menos 1. 1, 2, 3. Entonces estamos hablando aquí de 3 espacios. Esos 3 espacios, como se avanzó hacia la derecha, entonces estamos hablando de un número positivo. Ya, pero ¿qué pasa cuando la incógnita o el número del que preguntan es el primero? Es lo mismo. Por propiedad conmutativa es lo mismo. Decir menos 2 más cuánto es igual a menos 3, es decir, es lo mismo que decir
¿qué número sumándole menos 2 es igual a menos 3? Por lo tanto, seleccionamos el menos 2 y nos preguntamos cuántos espacios hay hasta el menos 3. Y aquí vemos que es un espacio y hacia la izquierda. Ese espacio sería menos 1. ¿Por qué menos? Porque se avanzó hacia la izquierda. Vamos por los siguientes ejemplos. Menos 1 menos ¿cuánto es igual a 2? Seleccionamos entonces el menos 1 y vamos contando cuántos espacios hay hasta el 2. 1, 2, 3. Aquí estamos hablando entonces de 3 espacios. Y que haya avanzado hacia la derecha significa, en estricto rigor, que es un número positivo. Ah, pero fíjense en un detalle. El detalle es que hay un signo menos ahí. Como avanzó hacia la derecha, por lo tanto es un número positivo. Pero como ahí hay un menos, tenemos que invertir el número. Dicho de otra forma, debemos registrar el menos 3. ¿Por qué? Porque ese menos es el que hace la diferencia. Avanzó hacia la derecha, entonces es un número positivo. Pero como ahí ese signo que se encerró en un círculo es un menos, debemos colocar el número pero con el signo contrario. Vamos por el siguiente ejemplo. Seleccionamos el menos 2. Y menos 2 más ¿cuánto es igual a menos 1? O, mejor dicho, menos 2 menos ¿cuánto es igual a menos 1? Acá avanzó un espacio hacia la derecha. En estricto rigor es un número positivo, pero fíjese en este signo. Ese signo está indicándome registra el mismo número, pero con el signo contrario. En este caso, el menos 1. De esta forma, menos 2 menos menos 1 es igual a 1. Vamos por el siguiente problema. Una persona tiene un saldo inicial de 50.000 pesos en su cuenta bancaria. Hace un giro por 25.000 y luego otro giro de 35.000. ¿Cuál es el saldo actual en su cuenta? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que saldo significa el dinero que está en determinada fecha. Dicho de otra forma, saldo inicial es el dinero con el que se contaba en el banco a principio de cada periodo, generalmente a principio de cada mes. Por lo tanto, ¿con cuánto se contó al principio del periodo? Con 50.000. Ya se tenían 50.000 pesos. En el lenguaje bancario, un depósito es cuando alguien realiza un depósito de dinero. O sea, tenía 50.000 pesos y voy a tener más dinero. Cuando hablamos de un giro, estamos hablando de retiros de dinero en lo que es la cuenta. Estamos hablando de retiros. Fíjense que en este problema no hay depósitos, pero sí hay giros. ¿Qué significa giros? Retiradas de dinero. Veamos. Entonces, teníamos un saldo inicial de 50.000. Depósitos no tenemos, por lo tanto no le sumamos nada. Pero sí tenemos giro, y más encima 2. Tenemos el primer giro de 25.000 y el siguiente giro por 35.000. Y acá
podríamos resolverlo de una forma directa. Aunque para quienes están recién empezando con esto, recomiendo que vayan paso a paso. Consejo: hágalo sin calculadora. Muchos me podrían decir, pero ¿para qué lo vamos a hacer sin calculadora? O sea, estamos capacitando gente del siglo XXI con profesores del siglo XX, o al menos eso se ha dicho bastante. No va por ahí. Va en el hecho de que para poder usar la calculadora, primero tenemos que dominar las matemáticas. He hecho clases en educación superior y he visto mucha gente que en los ramos donde se permite el uso de calculadora, igual nomás se equivocan porque no manejan este tipo de conceptos. Entonces, vamos paso por paso. Y una forma es restar 50.000 menos 25.000, en donde me da como resultado 25.000. Luego bajamos el signo siguiente y por otro lado seguimos restando el menos 35. Restamos entonces 25.000 menos 35.000. Y aquí es donde tenemos que recordar algo que habíamos visto en videos anteriores. Si hay dos números de distinto signo, se restan ambos números y se conserva el signo del número mayor. 25.000 menos 35.000 es lo mismo que decir más 25.000 menos 35.000. Y aplicando lo que dice ese recuadro, se restan ambos números, o sea 35.000 menos 25.000 es igual a 10.000. Y además se conserva el signo del número mayor. El número mayor es 35.000. Por lo tanto, el signo del 35.000 es el negativo. Ese es entonces el que manda en el resultado. Entonces, ¿debo entender que se retiró más plata que la que se tenía? Sí. En la práctica se da mucho, sobre todo en las cuentas corrientes. ¿Por qué las cuentas corrientes? Porque resulta que los bancos hoy por hoy suelen ofrecer líneas de crédito o simplemente está sobregirada. ¿Qué es una línea de crédito? Una línea de crédito es un préstamo que el banco asigna a cada cuenta corriente en caso de que se retire más dinero que el que se tenía o se gire más dinero que el que se tenía. La línea de crédito, que es un préstamo automático que suele ofrecer el banco, es quien cubre entonces esa diferencia. Ojo, esto es solamente en los ámbitos de la cuenta corriente. En Chile al menos es así. Porque si hablamos de cuentas vistas y el resto de otros tipos de cuentas, no es así. También estamos hablando de la línea de sobregiro. O sea, sucede que, por ejemplo, a lo mejor el banco no me va a permitir girar más dinero que el que yo ya tengo, y menos todavía si no poseo línea de crédito. Pero hay veces en que hay cargos automáticos. Por ejemplo, los intereses o comisiones bancarias, en donde sí puede pasar a lo que es el sobregiro. En ese caso es donde el banco lo toma como un sobregiro. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sea el sobregiro o la línea de crédito, ambos son deudas con el banco. Dicho de otra forma, que haya un saldo de menos 10.000 significa que se le deben 10.000 pesos al banco. En la práctica se da muchísimo. Consejo: si tienen cuenta corriente, tengan cuidado con el uso de la línea de crédito. Las tasas de interés son altísimas. Vamos por otro ejemplo, que no tiene que ver con finanzas. En un frigorífico la temperatura es de menos 27 grados Celsius o centígrados.
Después de un corte de luz a las 12 horas, la temperatura empieza a subir 2 grados cada media hora. ¿Cuál es la temperatura a las 15 horas? Entonces, sabemos que a las 12 horas hay menos 27 grados centígrados o 27 grados Celsius. Y de acuerdo al enunciado, la temperatura empieza a subir 2 grados cada media hora. O sea, a las 12:30 sube 2 grados. Fíjense en el recuadro. Menos 27 más 2. O sea que estamos hablando de menos 25 grados. Recuerden, cuando hay dos números con signos distintos, se restan ambos y se conserva el signo del número mayor. Menos 27 más 2 es igual a menos 25. A las 1, menos 25 más 2. Se restan ambos números y se conserva el signo del número mayor. Menos 25 más 2 es igual a menos 23. Siguiente. Menos 23 más 2 es igual a menos 21. Se restan ambos números y se conserva el signo del número mayor. A las 2 de la tarde, menos 21 más 2 es igual a menos 19. Se restan ambos números y se conserva el signo del número mayor. A las 14:30 o 2:30, menos 19 más 2 es igual a menos 17. Se restan ambos números y se conserva el signo del número mayor. Menos 17. Ya a las 3 de la tarde, menos 17 más 2 es igual a menos 15. Se restan ambos números y se conserva el signo del número mayor. Por lo tanto, a las 15 horas la temperatura es de menos 15 grados o 15 grados bajo cero. Con respecto a este mismo problema, la segunda pregunta. ¿Cuánto ha variado la temperatura desde el corte de luz? Veamos. Varía cada media hora. De 12 a 2:30, 2 grados. 12:30 a 13, otros 2 grados. Y así cada media hora hasta las 3 de la tarde va variando 2 grados. O sea, fíjense que se suma 6 veces los 2 grados. Por lo tanto, basta con multiplicar 2 por 6. Y 2 por 6 es igual a 12 grados. Varió la temperatura 12 grados. Este mismo resultado se hubiese obtenido si nosotros hubiésemos usado la recta numérica anterior y simplemente restamos el menos 27 grados, que es la temperatura inicial, menos el menos 15 grados, que es el resultado que dio al final. Menos 27 menos 15. Si ustedes resuelven esto, se van a dar cuenta que va a llegar a 12 grados también. Entonces, la temperatura ha variado 12 grados. ¿Qué otro ejemplo de aplicación tenemos? Porque las finanzas no es lo único. ¿Cuál es la diferencia en metros entre la cima de la montaña Ojos del Salado, de 6.891 metros de altura aproximadamente,
y la fosa del Pacífico, que tiene una profundidad de 7.302 metros. Los Nevados Ojos del Salado son la montaña más alta de Chile. Y aquí lo que me está preguntando es lo siguiente. Considerando que el sector del suelo es de 0 metros, tenemos entonces que la montaña es de 6.891 metros de altura. Y la fosa del Pacífico, o sea, la parte más profunda del Pacífico, estamos hablando de menos 7.302 metros. ¿Por qué menos? Porque está por debajo del nivel del suelo. Entonces, cuando hablamos de diferencia, siempre hablamos de una resta. Diferencia es una resta en ámbitos matemáticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que restar? 6.891 menos, siempre que se pida una diferencia, entonces estamos hablando de una resta, menos 7.302. Si ustedes se dan cuenta, el resultado da 14.193. Pero sumó, claro que sumó, porque menos por menos es igual a más. Aquí hay una multiplicación de dos signos, menos por menos, y menos por menos es igual a más. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de 14.193 metros. Reitero el consejo. Eviten usar la calculadora. La calculadora, para lo que sí podrían usar, es para comprobar los resultados. Yo sé que es cómodo, yo sé que es mucho más rápida. Sin embargo, la idea es que ustedes también, usando la estrategia, pueden llegar a resolver problemas complejos. Y recuerden, realicen ejercicios, ejercicios, ejercicios y ejercicios. Es la única manera en que ustedes puedan dominar esta materia. Muchas gracias.